Bueno, para nosotros es buenas tardes porque es lunes 9 de septiembre, son las 6 de la tarde y estamos reunidos acá en el estudio de radio con gente amiga que intentamos seguir en esta línea de los saberes del barrio, de saber qué ha pasado por el barrio, qué ha pasado con los vecinos. Y en este nuevo formato que estamos planteando de hacer podcast para que en cualquier momento, por eso decía la hora y el día, porque esto lo puede estar escuchando alguien en Australia el mes que viene o el año que viene. Y entonces, ya de paso saludo a todos los australianos. Este, entonces, hoy el programa tiene un color especial y el color se lo da aquella época donde había un grupo de Boy Scout acá en el barrio, que estaba en la calle Paraíba y Los Ángeles y Paraíba. Algunos vecinos recordarán las cabañitas que estaban ahí, en el terreno, era un baldío, Un espacio que, verde. que no fue donde comenzó Vanguardia. Vanguardia empezó en la calle Paraíba, pero yendo hacia el Borro, después que uno pasa al almacén de Carlito, en la bajadita, a mitad de cuadra, estaba la casa de Don Tejera, que era un vecino tío de Don Hectorilla. Hectorilla era un scout que se había retirado de otro grupo scout y dentro de su barrio, a una cuadra de su casa, fundó el grupo de los Boy Scouts. Fundó un grupo de Boy Scouts que no pertenecía ni a los scouts católicos de aquella época ni a los scouts nacionales de aquella época. Era un grupo independiente, entendiendo también de que este barrio precisaba un grupo scout hecho a medida para el barrio, porque el barrio no contaba con las infraestructuras que contaban otros grupos scout, que eran del centro, que eran de zonas más, más paquetas. Más pudiente. Entonces, eh, él intentó formar un grupo scout con la esencia scout, pero adaptado a la zona. Eso fue en el año 1967, un 24 de octubre de 1967, se funda el grupo Boy Scout. Muchos de los vecinos que vivíamos acá en el grupo scout, de alguna forma pasábamos de, de ser o participantes directos o participar en alguna de las actividades, como hoy pasa en el Sacude, de que de repente no participo particularmente en algunos talleres, pero vengo al carnaval o vengo a al teatro. Y bueno, hoy hablamos con muchísimos vecinos que recuerdan clarísimo aquella época, entre 1967 y principios de los 90, que fue cuando se fue diluyendo todo aquel tema del grupo Scout. Digamos que ese fue el periodo que abarcó Vanguardia, entre otras actividades, porque tam- también tuvo un hijo que en el barrio Borro, el Sembrar, era un grupo scout formado por gente de vanguardia que quiso como empezar a ampliar el espectro del scoutismo dentro de la zona. Pero bueno, esas son parte de las historias que podemos ir contando. Hablamos de Héctor Illa, que fue el fundador, un vecino que vivía acá en la calle Los Ángeles, y entre otras cosas, muchísimos otros vecinos integraron después, pero también sucedió de que empezó a fomentarse hacia afuera de una u otra manera y algunos otros que vinieron de otros barrios se integraron al grupo Scout. Gente que vino del centro, de la comercial, de la blanqueada, de reducto, de muchísimos lados. En aquel tiempo el grupo Scout era bastante fomentado. Los Scout eran una actividad social bastante común. En casi todos los barrios o en muchos barrios había grupos Scout. Hoy en día eso ha cambiado mucho, quizás porque se ha abierto un abanico de actividades que de repente le permite a los niños estar en otros lados, pero en aquel tiempo, en el barrio, yo hace poquito le contaba, cuando empecé a trabajar acá hace pocos años, me encontré con un amigo de la niñez y nos pusimos a charlar y un tercero nos dijo, ah, pero ustedes se conocen de chicos. Me dijo, sí, pero él iba a los Boy Scouts y yo jugaba al fútbol. Eran las dos cosas que había acá en el barrio. O jugabas en el baby fútbol o estabas en el grupo scout. Entonces, por eso les cuento de que el grupo scout le daba la posibilidad a niños y niñas, desde el principio siempre hubo niños y niñas, a tener esa participación en una actividad que particularmente apuntaba a eh, defender la naturaleza, vivir en lugares sanos, tener buenas costumbres, y los scouts tenían unas normas o unas leyes de buen vivir, digamos, que era, uno prometía, uno
se comprometía con la sociedad a ayudar al prójimo. Entonces, entre lo que venía de afuera de ese estatuto general a cosas cotidianas del barrio, se formó el Grupo Scout Vanguardia. Hoy acá tenemos invitados que vinieron cerca del barrio o no tan cerca del barrio, y ellos vinieron como jóvenes a ser primero alumnos, digamos, y después quedaron como dirigentes o como animadores que decíamos en aquella época. Y lo que queremos hablar con Maida y intercambiar acá con los compañeros que tenemos acá presentes es qué puede haber influido el grupo Scout Vanguardia en el barrio, en la historia del barrio, qué peso tuvo, qué importancia nosotros vimos desde dentro y después cuando salimos, que pudo haber tenido importancia para los gurises. Presentamos acá, bueno, Carlitos Martínez, no hay como desconocer su presencia acá en la radio, nuestro operador de radio, que hoy tenemos a Nacho en los estudios que está grabando esto. Bienvenido, Carlitos, un scout más, un papá que empezó como papá llevando a hijos y después terminó siendo integrante del grupo scout. Ahí está, inventor de una rama muy especial de gente mayor ya, que quería y tenía la ambición de vivir lo que vivían los gurises. Y bueno, y comenzó todo hablando con los dirigentes y se animaban a darnos a nosotros la doctrina, ¿no? Y sí, Adoctrinar. sí, 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 sí. Y dijeron, vamos a aventurarnos. Y se aventuraron. Y creo que salieron ganando. Bastante. Hubo resultados. Hubo resultados. Y bueno, nos cambió la vida, eso era evidente, porque ya teníamos a ver, la, la forma de cuidar la naturaleza es diferente, ¿no? Como un vecino cualquiera. Pero ya al pisar los terrenos de un grupo scout, lo tomás de otra manera. Entonces, tanto como lo inculcan, a nosotros nos dio el resultado que en la casa nuestra también lo practicaba. Y creo que ese fue el mejor resultado que hubo. Bueno, acá tenemos uno de quienes fueron tus dirigentes, uno de los primeros Sí, jefes que tuviste allí el, dentro de la el bodega. Chelo con Cristi, tu hermana. Y exactamente. Cristi lamentablemente no nos puede No, acompañar. está viajando. Una lástima que esté. Ella desearía estar acá con nosotros, estoy seguro. Bueno, Cuando vea esto se está matando. pero en este caso, entonces le vamos a dar la palabra a Marcelo Casas, alias El Chelo, que es el quien vos nombraba que era tu animador. Bienvenido, Alejandro. Marcelo Alejandro, quiero decir. Bueno, conocido por el Chelo, yo estuve en una etapa en el grupo Scout, calculo que unos 14 años como animador, con diferentes edades. Eh, Ahora después calculo que vamos a hacer una reseña de las diferentes etapas de vanguardia que tuvieron justamente por la gente que estábamos trabajando más o menos participación con los vecinos del barrio o con instituciones barriales o como en algunos casos con alguna olla popular del momento o con la gruta, con la iglesia Cuenta económica. o las ventas económicas o las kermeses, pero ya le paso a otro integrante de vanguardia, Bernardo. Bueno, la verdad que encontrarnos en este momento es Ujú. de una alegría así, impresionante. Y Vanguardia tuvo para mí una fundamental base en toda mi vida. ¿Por qué? Porque desde muy chiquito yo iba a acampar con mi papá y con mi familia y ya más grande, estando en primero de liceo, ponele, ahí teníamos una compañera, Mónica Boschi, y su papá había sido scout de toda la vida y seguía siendo scout. Y a mí me deslumbró el tipo de campamento que armaba el viejo Boschi, Ujú. cariñosamente, Don Eloy. Don Eloy.
Y él hacía un mobiliario para estar 15, 20 días que era transportable, una mesita extremadamente coqueta, los bancos sumamente móviles, y pasaba, se iba a acampar a Santa Teresa en la Señora y Mónica con 3 mochilitas, capaz que una mochila más grande, pero en la vieja y querida onda, cuando todavía la ruta 9 de Rocha en adelante era de balastro, así que Sí, sí. estamos hablando de cosas bien, Ruta. bien de antes, y se dio eso, ¿no? El descubrir que ese contacto que ya traíamos de estar en un lugar agreste, como era el Parque de Santa Teresa, en esa época que no había eh, agua, había que ir a una... Bueno, No tiene la comodidad que tiene ahora. exacto, juntábamos el agua en una cachimba, que ya solo hacíamos con mi papá, con mi mamá, digo, entonces eh, encontrar que también había posibilidad de incorporar otras cosas, ¿no? O sea, también con los elementos que la naturaleza nos brindaba podíamos eh, tener también ciertas comodidades. Quizá eso fue un poco sí, esa imagen fue la que me gustó. Y en un momento eh, conocimos en Santa Teresa a Jorge Gandini, que, Y era su novio. que era novio de Mónica en ese momento y que él ya estaba en Vanguardia hacía algún tiempo. Bueno, nos invita y empezamos a participar. Ingresó en la rama pionero, que era, digamos, una rama de 14 a 18. Adolescentes. Y bueno, y ahí llegamos al punto de poder, primero, lo primero, tener técnicas de campamento y de vida en la naturaleza. Lo segundo, la vida en el equipo, que eso creo que es la base del escultismo, ¿no? Fundamentalmente, dentro del grupo Vanguardia lo que se hacía era sumar para lograr algo entre todos. Desde los chiquitos hasta los medianos, que estábamos hablando de edades que iban de los 6 a los 12 años, de los 12 a los 15 y de los 15 a los 18. En esas edades, si bien el incentivo en las actividades podían ser juegos de competencia, creo que siempre el objetivo final era entre todos hacer algo, porque las grandes empresas que se planteaban de mejorar algo, de crear algo, era entre todos y no se, no era competitivo el mejorar era parejo. Por eso también decíamos hoy de que Vanguardia tuvo esa impronta de adaptar el sistema SCAUT que nosotros veíamos muy bueno a las necesidades del barrio que eran bastante difíciles en aquella época. Hoy nos pasa algo dentro del SACUDE que va a haber un campamento, el campamento sale 1.000 y 2.000, no sé cuánto, hoy los gurises van a pagar 400 pesos el campamento, porque sabemos que si no, no pueden ir. Y el campamento de 11 días que hacían los gurises, capaz que les salía 3.000 pesos a cada gurí, pero se hacían kermeses, rifas, cosas, todo, y terminaban pagando 500 pesos, porque era la forma de que ese niño pudiera ir, de otra forma no podía ir. Una madre con 3 gurises no los podía mandar. Y nunca se dejó un gurí que no pudiera ir a un campamento. Siempre fue aquel gurí o gurisa que quería, o que había hecho el mérito necesario para ir todo un año a los scouts y terminar en ese campamento, iba a ir al campamento. Eso era fundamental. Y había Ulises, por ejemplo, que decía, ¿y yo qué puedo hacer? Y vos es fácil, ¿te gustaría juntar botellas? Y juntaban las botellas y esas botellas se vendían. Juntaban papel de diario, cosa que ahora no hay papel de diario. Explicar lo que es un diario. Bueno, Es un celular pero blandito. claro, todo negro con papel blanco. Sin Y batería. sin batería, cierto. Y bueno, y era una de las maneras que lo incentivabas al niño a autofinanciarse el viaje, ¿viste? Totalmente, totalmente. Y bueno, Sí, Maida. No, a mí me gustaría preguntarles un poco sobre esto, ¿no? Sobre las características que el grupo Vanguardia tuvo acá concretamente, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué les parece que les dejó al barrio? ¿Qué les dejó a ustedes? ¿Qué les dejó al barrio?
Pero me gustaría que arrancaras haciendo la historia cortita de que se fundó, cómo fueron cambiando los planteles de acuerdo a realidades que vivía nuestro país, que en algunos casos eran situaciones personales, en otros eran situaciones externas, o simplemente la necesidad de tener que trabajar y no tener tiempo para destinar en forma solidaria o con entusiasmo. Digo al Pepo porque yo en ese momento no estaba cuando se fundó Vanguardia. Entré un poquito después. Bueno, resumido, bien. Sí, hay que destacar de que hoy hablábamos al principio, en la previa, de que las grandes instituciones no son grandes estructuras, sino son buenos grupos humanos. Y los grupos humanos que fueron pasando fueron los que le dieron la impronta, los que le dieron los valores, los que le dieron el contenido, la esencia de Vanguardia, siempre fueron personas, ¿no? Nunca fue un estatuto o una ley, siempre fue el sentido común de quienes se reunían para dirigir, para animar ese grupo. Hablábamos de Héctor Illa, desde el 67 hasta el 72 él fue el jefe de grupo, se manejaba hasta ese año con jefe de grupo, con una comisión, pero años difíciles, hablábamos de luces y de sombras. En el año 72 tuvo que irse del país, se fue hacia Venezuela. Eh, Quedó una camada joven, entre ellos hoy nombraban a Jorge Gandini y otros jóvenes de esa época, que eran los, digamos, adolescentes más adultos que se hicieron cargo y también cumplieron una etapa importante de sostenerlo, de no permitir de que el grupo cerrara. Pero después de 4 o 5 años, por temas personales, por temas de trabajo, había que ver que nadie cobraba un peso, ¿no? O sea, ahí no se cobraba un sueldo, no se cobraba nada, era todo corazón, ¿no? Ellos se retiraban y habían decidido en principio cerrar el grupo, pero hubo una reunión histórica donde jóvenes que tenían 14, 15, 16 y hasta 18 años máximo, creo que Nando era el mayor de 18 años, después Daniel Gandini y Cristi, y después éramos todos más jóvenes, dijimos, imposible, al barrio no se le puede cerrar las puertas de esto porque es muy necesario. Y ahí quedó aquella última década, quizás, de esos jóvenes que se hicieron cargo de Vanguardia. Hasta el año 95, 94, 95, donde los últimos jóvenes que se habían hecho cargo, bueno, ya estábamos en una etapa muy difícil de encarar, de dejar tiempo y de hacer. Pero bueno, un poco esa es la línea de lo que pasó históricamente con... hay que decir también de que ya a partir de que Jorge Gandini y ese grupo se fue, los que quedaron tomaron al grupo Scout como horizontal. No había jefe, no había secretario, éramos todo un grupo humano llevando al. Entonces, acá tenemos a Bernardo, uno de los del grupo humano que quedó, que era uno de los adultos de 18 años que quedó en aquella época. ¿No? Qué increíble, hoy Sí, sí. uno dejaría a sus hijos con esos 11 días con los muchachos de 18 años, los mayores, porque habían menores de 18 años, ¿no? Bernardo. Bien, bien maravilloso todo esto que vos traés, ¿no? Y en esa manera de horizontalidad que nos dimos para poder subsistir a una época. Estábamos en plena dictadura y teníamos toda la impronta de los miedos, porque todo lo evaluábamos desde ese lugar, todas las actividades que generábamos y todas las tareas que realizábamos como grupo, siempre existía la posibilidad de que no se nos tachara de tal cosa o de tal otra, y buscando siempre que el propósito y el objetivo fuera beneficiar en algo al barrio. Si bien habían los eventos económicos, también hubieron muchas actividades desde el lugar educativo. ¿Ah? Y eso es lo que para mí se rescató. Estábamos generando una posibilidad de que pudiéramos con niños y jóvenes tener un pensamiento libre. Y eso era muy, muy
delicado en ese momento. Era subversivo. Era subversivo. Era subversivo. Llamémoslo de esa manera también. Y era subversivo, por algo en el año 78 prenden fuego una de las instalaciones, la cabaña, y cuando miramos el siniestro, digo, del incendio, faltaba la biblioteca, faltaban Los los archivos. ficheros, Sí, faltaban. Después no lo confirmó en aquel momento hoy el senador Gandini de que habían sido los militares que estaban viendo qué estaban haciendo estos comunistas jóvenes. Y no, ni comunistas, lo único que éramos jóvenes.